Es completamente cierto que nadie en este mundo, ni siquiera los ángeles del cielo, puede conocer con certeza el día y la hora exacta del regreso de nuestro Salvador, Jesucristo. Este es un misterio que solo el Padre Celestial tiene guardado en su corazón, y su revelación está más allá de nuestra comprensión humana. Pero, a pesar de este misterio, la Biblia, a lo largo de sus páginas, nos ha dejado una serie de señales, de pistas claras, que apuntan a que ese día tan esperado está acercándose. Estas señales no nos revelan el momento exacto, pero sí nos permiten vislumbrar los tiempos y los eventos que precederán su glorioso retorno. Este regreso no es solo un acontecimiento futuro, es una promesa viva y vibrante, que nos llena de esperanza, de fe y de anhelo profundo. Es la promesa de un nuevo amanecer, un renacer para el mundo entero, donde todo lo injusto será corregido, lo roto será restaurado y cada lágrima será enjugada. Y aunque no sepamos cuándo ocurrirá, la Biblia nos invita a estar atentos, a ser sabios y vigilantes, porque este regreso será el acontecimiento más grandioso que el mundo jamás haya visto. Al mirar esas señales, no solo descubrimos que su regreso está cerca, sino que también nos encontramos con una oportunidad única, la oportunidad de prepararnos, de vivir con un propósito renovado, de alinearnos con esa esperanza que nos llena el corazón. Si algo nos enseñan estas señales es que debemos vivir con una pasión ardiente, con un corazón vigilante, sabiendo que cada día que pasa nos acerca más a ese momento glorioso. El regreso de Cristo no solo marca el fin de una era, sino el comienzo de algo más grande, más sublime, más hermoso de lo que jamás podríamos imaginar. Y ese día llegará. La primera señal de la que nos habla la Biblia, y que es tan relevante para nuestro tiempo, son los falsos cristos. Imagina esto por un momento: alguien se presenta como el Cristo mismo, o como un mensajero enviado en su nombre. Estas personas no solo hablarán de Él, sino que se presentarán con gran poder, prometiendo milagros y realizando prodigios tan impresionantes que muchos, incluso aquellos que buscan con todo su corazón la verdad, podrían verse engañados. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería ver a alguien hacer milagros ante tus ojos y sentirte convencido de que esa persona es el Cristo? Es una tentación que no podemos subestimar. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 23 al 26, nos lanza una advertencia clara. Entonces, si alguien nos dice: mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Estas palabras de Jesús resuenan como un eco urgente, un grito en medio de la oscuridad. En ese pasaje, el Señor no solo habla de lo que sucederá, sino de lo que debemos hacer cuando nos enfrentemos a ese tipo de engaños. Nos da una instrucción directa: sin lugar a dudas, no lo creas. ¿Por qué? Porque esos falsos cristos no serán como el Cristo verdadero. Piensa en esto: el engaño será tan astuto, tan bien elaborado, que muchos serán confundidos. Imagina un escenario donde te dicen que el Cristo está en un lugar lejano, tal vez en el desierto o en una habitación cerrada, y con palabras llenas de convencimiento te aseguran que has llegado al lugar donde todo cambiará. ¿Lo creerías? ¿Te dejarías llevar por una promesa de salvación que llega en forma de un espectáculo lleno de señales que, a simple vista, parecen sobrenaturales? Pero Jesús, en su sabiduría infinita, nos previene y nos dice que no caigamos en esa trampa. Él mismo nos asegura que su venida será tan visible, tan majestuosa, que no habrá duda de que es Él. Lo crucial aquí es entender que la venida de Cristo no será algo oculto, ni será exclusivo de un pequeño grupo de personas o de un rincón del mundo. No será algo que solo unos pocos privilegiados puedan presenciar. El retorno de Jesús será un evento tan grande, tan impresionante, que todos lo verán y lo reconocerán. Su regreso no dependerá de rumores ni de suposiciones. Será un hecho claro, sin lugar a dudas. No habrá necesidad de buscarlo en un desierto o en una casa cerrada, porque Él vendrá con gran poder y gloria, y todos lo sabrán. Este pasaje nos insta a estar alertas. En un mundo donde las mentiras y el engaño parecen crecer cada día,
Jesús nos llama a tener discernimiento, a no dejarnos seducir por apariencias externas ni por el brillo de milagros que, aunque impactantes, pueden ser solo trucos destinados a alejarnos de la verdad. Es una advertencia que, más que un aviso lejano, es una llamada urgente para cada uno de nosotros hoy. ¿Estás listo para reconocer la verdad cuando llegue, o serás uno de los que se dejen llevar por los falsos cristos? La clave está en estar firmes en lo que sabemos, en lo que Jesús ya nos ha dicho, para no ser arrastrados por los vientos del engaño. Y este es solo el comienzo de las señales que nos prepara la Escritura. La segunda señal que la Biblia nos presenta es tan perturbadora y, al mismo tiempo, tan relevante para los tiempos que estamos viviendo. Habla de un aumento notable de conflictos y guerras, no solo entre naciones, sino también dentro de las mismas naciones. Y es que, si miramos alrededor de nosotros, no podemos evitar notar cuántas noticias sobre guerras, enfrentamientos, tensiones y rumores de conflictos nos bombardean cada día. En cada rincón del mundo, las fronteras se cierran, las amenazas se elevan y la violencia parece estar al acecho, esperando estallar en cualquier momento. Este panorama, tan inquietante, es lo que Jesús nos advierte que sucederá antes de su regreso. El libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 6, nos lanza estas palabras cargadas de tensión: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Hay algo profundamente enigmático en esta declaración. ¿Por qué Jesús nos advierte que no nos alarmemos ante tales noticias? La respuesta, aunque puede no ser inmediata, está en el mismo mensaje de esperanza que Él nos deja. No podemos dejarnos llevar por el pánico ni por el caos que nos rodea, aunque todo parezca estar desmoronándose a nuestro alrededor. Las guerras, los conflictos y los rumores de guerra son una señal, sí, pero no la señal final. Jesús nos invita a mantenernos firmes, a no sucumbir a la ansiedad ni a la desesperación. En el contexto de este pasaje, Jesús está hablando con sus discípulos sobre los eventos que marcarán los tiempos previos a su segunda venida. Nos advierte que las guerras no serán algo pasajero, sino algo que crecerá y se extenderá a lo largo de la historia. Estos conflictos, tanto internacionales como internos, serán como un eco de lo que está por venir. Pero aquí está la clave: no debemos interpretarlos como el fin inmediato del mundo. Aunque el aumento de los enfrentamientos puede parecer el preludio de la destrucción final, Jesús nos pide que no nos dejemos engañar por esa apariencia. Nos llama a comprender que, aunque estas tensiones formen parte de la historia de la humanidad, el fin aún está lejos. Piensa por un momento en lo que implica esta advertencia. Jesús no está diciendo que las guerras no sean graves, ni que no nos deban preocupar. Está señalando que, aunque estas guerras nos angustien, son solo un síntoma de lo que vendrá. Son como un viento que empieza a soplar antes de la tormenta, pero no la tormenta misma. Jesús nos desafía a no caer en la trampa de pensar que este caos es el final de todo. De hecho, lo que está sugiriendo es mucho más profundo, que los conflictos y las tensiones forman parte del proceso, del curso normal de los eventos que nos conducirán hacia el fin, pero aún no marcan el verdadero final. Mirad que no os turbéis. Esa exhortación es un llamado a mantener la calma, a no ser arrastrados por las olas del miedo. Jesús no nos promete que la paz reinará en la tierra antes de su regreso, ni que los conflictos cesarán antes de ese día. Lo que sí nos promete es que, aunque las guerras y los rumores de guerra se multipliquen, debemos mantener nuestra fe intacta. ¿Qué significa esto para nosotros, en medio de tanta incertidumbre? Significa que, aunque no podamos controlar los conflictos que se desatan en el mundo, podemos controlar cómo respondemos ante ellos. Podemos resistir el pánico, podemos mantener la fe y la esperanza, sabiendo que, aunque el mundo esté en guerra, nuestro corazón no tiene por qué estarlo. Jesús nos está preparando para un camino que no será fácil. Las tensiones entre naciones, los rumores que se propagan a la velocidad de la luz, las luchas internas dentro de los mismos pueblos, todo esto nos golpeará como un torrente. Y, sin embargo, Él nos dice: no os turbéis. No nos dice que no nos preocupemos por la violencia que vemos a nuestro alrededor, sino que nos llama a mantener la serenidad, a no dejarnos arrastrar por las emociones del momento.
Las guerras, con todo su horror y sufrimiento, son solo una parte de lo que está por venir. Son solo un indicio, un aviso de que algo mucho mayor se acerca. El verdadero fin aún está por llegar, y cuando llegue, no habrá dudas. No habrá lugar para rumores ni para interpretaciones confusas. Será el fin definitivo, el retorno glorioso de Cristo, y ese será el evento que todos conoceremos sin lugar a dudas. Mientras tanto, en medio de las guerras y los conflictos, debemos vivir con la certeza de que, aunque todo parezca desmoronarse, Dios tiene el control. Las noticias sobre guerras y rumores de guerras, aunque inquietantes, no son el fin. Son parte de una historia más grande, una historia en la que el fin no es la guerra, sino la paz eterna que Jesús traerá consigo cuando regrese. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿estamos listos para mantener nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra paz en medio de tanto caos? ¿Podremos resistir la tentación de caer en el miedo y la desesperación cuando todo parezca estar en ruinas? Jesús nos desafía a ser firmes, a no dejar que los rumores y las guerras nos hagan perder la perspectiva. Porque, aunque todo esto sea perturbador, lo que está por venir será mucho más grande, mucho más glorioso, y será la verdadera victoria. Imagina por un momento que el suelo bajo tus pies comienza a temblar. Las paredes se sacuden, el cielo se oscurece y el horizonte se llena de caos. Mientras todo a tu alrededor se desploma, sientes que el futuro está colapsando junto con el presente. Y no es solo el miedo al terremoto lo que te asusta, es la incertidumbre, la sensación de que lo peor está por llegar. Pero eso no es todo. En el aire hay algo más, algo mucho más inquietante que el rugir de la tierra, las epidemias, las hambrunas, los desastres naturales. Los ecos de una serie de catástrofes que parecen desatarse sin cesar, como si el mundo estuviera al borde del abismo. ¿Es posible que todo esto sea solo una casualidad? ¿O son estas las señales que Jesús nos advirtió que veríamos antes de su regreso? En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, encontramos una advertencia inquietante que resuena con una fuerza arrolladora: habrá grandes terremotos, epidemias y hambre en varios lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Esta no es solo una frase vacía. No es solo un pasaje lejano, escrito hace siglos, que se refiere a un pasado que ya no tiene relevancia para nosotros. No. Estas palabras, tan claras y aterradoras, nos hablan de nuestro tiempo, de lo que estamos viviendo ahora mismo. Los terremotos, las epidemias, las hambrunas, estos desastres están ocurriendo hoy, y parece que no hay manera de detenerlos. El suelo tiembla en lugares donde antes se creía seguro. Las ciudades más avanzadas se sacuden, las construcciones caen, y el miedo se propaga más rápido que el propio temblor. Y mientras tanto, las noticias sobre epidemias mortales se propagan por todo el mundo. El miedo se instala en cada rincón de nuestras vidas. ¿Te has detenido a pensar en la magnitud de todo esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tantos desastres a la vez? ¿Qué está sucediendo? Estas palabras de Jesús son mucho más que una simple profecía. Habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, son una advertencia, una llamada urgente a la vigilancia. Jesús no solo nos habla de eventos que ya han ocurrido, sino de una serie de sucesos que seguirán marcando la historia. Y lo más perturbador de todo, lo que realmente nos eriza la piel, es que Él dice en varios lugares. Es decir, estos desastres no serán limitados a una región o país, sino que se extenderán por todo el mundo. En cada rincón de la Tierra, los desastres naturales se sucederán uno tras otro, como si el propio planeta estuviera gritando en agonía. Y no es solo la Tierra la que se estremece, sino también los cielos. Jesús menciona grandes señales del cielo. ¿Qué significa esto? ¿Fenómenos inexplicables? ¿Un cambio en el cielo que sacudirá nuestras creencias y alterará nuestra percepción de la realidad? No sabemos exactamente qué serán esas señales, pero la incertidumbre y el temor ante lo desconocido son lo que nos acechan. La idea de que no solo el suelo, sino también el cielo, pueda volverse contra nosotros, es aterradora. Pero este pasaje nos deja algo claro: todo esto es solo el comienzo de lo que está por venir.
Los terremotos, las epidemias y las hambrunas son solo un preludio, una advertencia de algo aún más grande, más impresionante y definitivo que está por llegar. Imagínate por un momento ser testigo de todo esto, ver cómo las cosas que considerábamos estables se derrumban, cómo el hambre y la enfermedad se apoderan de las naciones, cómo el miedo al futuro empieza a asfixiar cada pensamiento. En medio de este caos, ¿te sentirías atrapado, desesperado, sin saber a dónde acudir? ¿O serías capaz de escuchar la voz que nos dice, no os turbéis? Es en esos momentos de desesperación cuando más necesitamos aferrarnos a la fe. Jesús nos está advirtiendo que estos desastres no son un fin en sí mismos. Son señales, son advertencias. En medio de la catástrofe, Jesús nos llama a mantenernos firmes, a no perder la esperanza. Las catástrofes naturales, las hambrunas, las epidemias, son señales de un mundo que está siendo sacudido por un propósito mayor. Pero, a pesar de todo el terror que nos rodea, Jesús nos dice que no debemos temer, porque estas señales nos están preparando para algo más grande, algo glorioso, algo que cambiará todo para siempre, su regreso. Estos desastres no son solo una manifestación del caos, sino un recordatorio de que el mundo tal como lo conocemos está llegando a su fin. ¿Estás listo para enfrentar esta realidad? ¿Te has preparado espiritualmente para lo que está por venir? No podemos evitar los desastres naturales, ni las hambrunas, ni las epidemias. Pero lo que sí podemos hacer es estar alertas, ser conscientes de las señales y prepararnos, no solo físicamente, sino, sobre todo, espiritualmente, para lo que está por venir. Jesús nos deja una lección clara: los terremotos, las epidemias, las hambrunas y las señales en el cielo son solo el principio. Son advertencias de que algo mucho más grande está a punto de ocurrir. El regreso de Cristo está cerca, y estas señales son el preludio de esa gran revelación. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Vas a ceder al miedo, o vas a aferrarte a la fe y esperar con esperanza lo que está por venir? El tiempo de la preparación es ahora. Las señales están aquí, y el fin del mundo tal como lo conocemos está a la vuelta de la esquina. La persecución, esa es la cuarta señal que Jesús nos advirtió. No será algo que suceda solo en algunos lugares o en algunas épocas, será un hecho generalizado. Los cristianos serán perseguidos por su fe. Serán atacados sin piedad, y sus vidas estarán en peligro solo por mantenerse firmes en Cristo. Muchos serán entregados, otros serán encarcelados, muchos perderán todo, y otros, incluso, sus vidas. Esta no es una mera especulación, es una realidad que ya está tomando forma. Hoy, más que nunca, las palabras de Jesús resuenan con fuerza, pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Lucas 21, 12. ¿Qué significan estas palabras para ti, ahora, en este mismo momento? Los cristianos serán atacados por el simple hecho de ser seguidores de Cristo. No importará si son buenos, no importará su amor por los demás, simplemente serán el blanco. Y la persecución será tan irracional, tan dura, que nadie quedará exento. Los que te rodean, incluso aquellos que amas, aquellos en los que más confías, podrían ser los primeros en entregarte. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos. Lucas 21, 16, nos dice Jesús. La traición no será solo de los enemigos, sino también de aquellos a quienes más amamos. Y cuando llegue ese momento, ¿qué harás? Jesús nos prepara para este sufrimiento y nos ofrece algo invaluable, su promesa de que no estaremos solos en ese proceso. No penséis antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré boca y sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan. Lucas 21, 14, 15. Cuando el momento de la persecución llegue, Él nos dará las palabras adecuadas, la sabiduría necesaria para que, incluso en el más grande de los sufrimientos, podamos responder con la verdad, sin temor, sin vacilaciones. ¿Te imaginas? En los momentos más oscuros, Jesús estará ahí, guiándonos, fortaleciendo nuestras palabras, dándonos la fuerza para resistir.
Sin embargo, la persecución no será fácil. Jesús nos advierte de que muchos serán asesinados por su fe. Matarán a algunos de vosotros. Lucas 21:16 nos dice con claridad. Pero en medio de esta tragedia, hay una promesa aún más poderosa. A pesar de que seremos odiados, perseguidos y atacados, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Lucas 21:18, Jesús nos asegura que, incluso cuando enfrentemos la peor de las persecuciones, Él no nos abandonará. Él estará con nosotros hasta el final. Ningún mal podrá tocarnos sin que Él lo permita, y aunque podamos sufrir en este mundo, nuestra recompensa será mucho mayor de lo que podemos imaginar. Esta promesa va más allá de la mera supervivencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21:19, la paciencia en medio del sufrimiento, la perseverancia en la fe, son las claves para alcanzar la vida eterna. Jesús nos recuerda que las pruebas y las persecuciones no son solo algo que debemos temer o evitar, sino oportunidades de crecer en nuestra fe, de acercarnos más a Él, de obtener la victoria final. Este mensaje es claro, directo y lleno de esperanza. Aunque la persecución será feroz, no estamos solos. Cristo estará con nosotros, y a través de nuestras pruebas, nuestra fe se fortalecerá y alcanzaremos la salvación. La persecución será una realidad, pero también lo será la victoria de los que permanecen firmes en Cristo. Hoy, más que nunca, necesitamos prepararnos para este tiempo. Necesitamos fortalecer nuestra fe, mantener nuestra esperanza y estar dispuestos a seguir a Cristo sin importar el costo. Jesús nos ha prometido que no importa lo que suceda, Él estará con nosotros en cada paso del camino, y con nuestra paciencia, con nuestra fe inquebrantable, ganaremos nuestras almas. La persecución es una señal clara de que el regreso de Cristo está cerca, y es el momento de estar más firmes que nunca en nuestra fe, confiando en su promesa de que Él nunca nos abandonará. El abandono, ese es el quinto signo que Jesús nos advirtió. Muchos se alejarán de la fe, algunos lo harán por la presión de este mundo que los lleva a dudar, y otros lo harán por seguir enseñanzas engañosas que parecen ofrecer consuelo o respuestas fáciles a sus preguntas. Pero no te engañes, hay algo mucho más profundo en juego. Jesús nos dijo que en los últimos tiempos habrá una gran rebelión contra Él, una rebelión que no solo será física, sino también espiritual. Las señales están claras. Muchas personas, que alguna vez fueron firmes en su fe, abandonarán el camino y se apartarán de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué les hará dar ese paso tan fatal, tan irreversible? ¿Qué será tan fuerte como para romper la relación que alguna vez tuvieron con Dios? En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo nos da una advertencia que debemos tomar muy en serio. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este versículo es claro y directo, no deja lugar a dudas. En los últimos tiempos, muchas personas que se llamaban a sí mismas cristianos, personas que alguna vez profesaron su amor y su fe en Cristo, se apartarán de Él. ¿Por qué? Porque se dejarán seducir por enseñanzas que, a simple vista, parecen atractivas, pero que en realidad son engañosas. Imagina esto, aquellos que una vez caminaron juntos en la fe, que compartieron oraciones y adoraron al mismo Dios, ahora estarán siguiendo doctrinas que no provienen de la verdad, sino de fuerzas oscuras, de espíritus engañadores que se disfrazan de luz. Y en su confusión, serán arrastrados lejos de Cristo. Estas doctrinas no son solo ideas erróneas, no son solo filosofías humanas, son doctrinas de demonios, influencias malignas que buscan distorsionar la verdad y alejarnos de lo que realmente importa, nuestra relación con Jesús. Es importante que entiendas lo que está en juego. Estas enseñanzas no aparecerán de inmediato como algo claramente malo o peligroso. No, serán sutiles, con apariencia de verdad, con la promesa de un conocimiento superior, con la promesa de un camino más fácil, más cómodo, pero en realidad, todo esto será solo una trampa, un engaño. Los que se apartan no lo harán de manera abrupta, sino que poco a poco dejarán que las mentiras se infiltren en sus corazones y finalmente habrán dado la espalda a la fe que una vez proclamaron.
El Espíritu Santo nos advierte con urgencia sobre estas fuerzas que nos pueden arrastrar. ¿Te das cuenta de lo grave que es? Jesús nos está diciendo que no podemos ser indiferentes. No podemos tomar a la ligera las influencias que nos rodean. El mundo está lleno de enseñanzas y filosofías que parecen inofensivas, incluso atractivas, pero en realidad son trampas cuidadosamente diseñadas para alejarnos del camino de Cristo. Nos llama a estar alertas, a no dejarnos arrastrar por las corrientes de un mundo que constantemente nos presenta alternativas que no tienen nada que ver con la verdad de su palabra. ¿Y qué pasa con aquellos que ya han dado ese paso hacia el abandono? Aquellos que, en lugar de seguir la verdad, han seguido esos espíritus engañadores y han adoptado esas doctrinas demoníacas. ¿Qué les queda? La triste realidad es que muchos, al alejarse de Cristo, se perderán en la oscuridad. Pero Jesús nos da la respuesta, la única forma de resistir este engaño: debemos estar firmes en la fe. La permanencia en la verdad de Cristo es nuestro escudo, y no podemos permitir que nada ni nadie nos haga desviarnos de esa verdad. Este versículo es una advertencia seria para ti, para mí, para todos. No podemos dar por sentado que estamos a salvo solo porque conocemos a Cristo. Debemos estar vigilantes, siempre listos para discernir y resistir los engaños que vendrán. Es vital que no perdamos de vista la importancia de nuestra fe, de nuestra permanencia en la verdad. Esta es la lucha que enfrentamos, y es una lucha que solo podemos ganar si permanecemos firmes, si no permitimos que ninguna doctrina falsa nos arrastre. La quinta señal es clara: habrá un gran abandono de la fe, y muchos serán seducidos por enseñanzas que no provienen de Dios. El llamado hoy es a estar alerta, a no permitir que las mentiras nos aparten del camino de Cristo. Estemos firmes, vigilantes, con los ojos bien abiertos, porque el enemigo buscará engañarnos de todas las formas posibles. Pero si permanecemos en Cristo, nada ni nadie podrá apartarnos de su amor. El sexto signo de la segunda venida de Cristo es la traición y el odio. Un escenario que se pinta oscuro y sombrío, pero que es real. ¿Te imaginas cómo sería vivir en un mundo donde incluso aquellos en quienes más confías, aquellos que forman parte de tu familia, podrían traicionarte? Jesús nos advirtió de esto con palabras que hacen que el corazón se estremezca. En Marcos, capítulo 13, versículos 12 y 13, Él dijo: el hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y todos os odiarán por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Esto no es un simple aviso, es una sombría predicción de los tiempos difíciles que están por venir. Piensa en esto por un momento: el hermano entregando a su propio hermano, el padre traicionando a su hijo. Familias que alguna vez fueron una fuente de amor y unidad se convierten en campos de batalla. La lealtad se rompe, el amor se pierde, y la traición se convierte en la moneda corriente. Jesús habla de un odio tan profundo que no solo estará presente entre extraños, sino que incluso las personas más cercanas, aquellos que deberían apoyarnos, se levantarán contra nosotros. El odio será imparable. ¿Y por qué? ¿Por qué sucederá esto? La respuesta es clara: será por causa de Cristo. Porque al seguir a Jesús, al mantenernos firmes en nuestra fe, seremos rechazados, perseguidos y odiados. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde llegaría tu lealtad por Él? ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a seguirlo, incluso cuando aquellos que amas te den la espalda? Jesús nos prepara para un tiempo en el que la fe no será simplemente una creencia interna, sino una causa que traerá consecuencias muy duras. Pero hay esperanza en medio de esta oscuridad. Aunque Jesús prevé traiciones y persecuciones a gran escala, también nos da un mensaje de aliento y fortaleza: pero el que persevere hasta el fin será salvo. Esta es la promesa para aquellos que mantengan su fe intacta, para aquellos que no se dejen arrastrar por el odio, por las traiciones, ni por la presión del mundo. A pesar de la oscuridad que se desate, la salvación será la recompensa para los fieles, para aquellos que sigan firmes, aunque todo el mundo en su alrededor los haya dejado. Este signo, este terrible preludio a la venida de Cristo, es algo que no debemos tomar a la ligera. ¿Qué harías tú en un momento de persecución tan fuerte?
¿Permanecerías firme o permitirías que la presión y el odio del mundo te alejaran de Cristo? Esta es una pregunta que nos desafía, porque el amor de muchos se enfriará, las traiciones aumentarán, y solo aquellos que perseveren en su fe recibirán la promesa de salvación. Y, aunque la historia nos dice que estos tiempos ya han comenzado a manifestarse de alguna manera, debemos estar alerta. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para enfrentar el odio, la traición y la persecución? Ojalá no llegue el día en que, por nuestra fe, tengamos que pagar un precio tan alto, pero la realidad es que Jesús lo advirtió, la fe será un blanco. Y si hoy no estamos firmes, mañana podría ser demasiado tarde. Y luego llega el séptimo signo, el amor disminuirá. Este es un signo especialmente relevante en los tiempos actuales. El amor por Dios y por los demás se está enfriando. Vivimos en una sociedad donde la desconfianza está tomando el control, donde los corazones de muchos se están endureciendo. ¿Te has dado cuenta de cuántas personas han dejado de amar? No hablo solo de amor humano, sino del amor por Dios, el amor verdadero, el que nos hace amar aún a nuestros enemigos, el amor que perdona y abraza a pesar de las adversidades. ¿Cuántos han perdido ese amor? Jesús lo predijo, y por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Este versículo nos da una pista muy clara: la maldad y el pecado harán que el amor se apague. La iniquidad o la injusticia crecerá tanto que los corazones de muchos se volverán fríos. Es fácil ver cómo en nuestros días el amor por el prójimo está desapareciendo. Hay más desconfianza, más peleas, más rencores que nunca. La maldad parece estar a la orden del día, y la bondad y el amor verdadero parecen ser valores cada vez más escasos. Pero ¿qué significa esto para nosotros, como seguidores de Cristo? Significa que debemos estar alertas. A pesar de que el mundo se llena de maldad y odio, nosotros debemos mantener encendida la llama del amor. No podemos permitir que el odio y la maldad enfríen nuestro corazón. Debemos ser los portadores de la luz, aquellos que no se dejan arrastrar por las corrientes del mundo, sino que mantienen vivo el amor por Dios y por los demás, sin importar las circunstancias. Aún más, el Evangelio será predicado en todas las naciones antes del fin del mundo. Jesús nos dio un mandato claro: llevar su mensaje a todos los rincones de la tierra. Y ese mensaje, el Evangelio de Cristo, es la buena noticia de la salvación. Mateo 24, 14 nos recuerda que el Evangelio será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero este no es un fin para temer. Es un fin que da esperanza, porque el mensaje de Cristo está siendo proclamado y llevará a la salvación a los que creen. Todo esto forma parte del plan divino. Antes de la segunda venida de Cristo, la luz del Evangelio debe brillar en todos los rincones del mundo. Y aunque los tiempos serán difíciles, debemos mantenernos fieles y en unidad, porque al final, el que persevere, el que mantenga su amor firme, el que siga predicando el Evangelio, será salvo. La victoria es de aquellos que no se rinden, de aquellos que enfrentan la traición, el odio y la iniquidad con la fe intacta. Que no se apague nunca el amor en tu corazón. En la perspectiva cristiana, un mensaje profundamente relevante se presenta: la importancia de la misión de difundir el Evangelio a todas las partes del mundo. Esta no es solo una invitación, sino una responsabilidad que llevamos todos como creyentes, parte de un plan divino destinado a la redención de la humanidad y la consumación de los tiempos. ¿Sabías que esta misión tiene un propósito tan grandioso que marca el curso de la historia? La salvación de las almas depende de que el Evangelio sea predicado en todo rincón del planeta, cumpliendo así la voluntad de Dios. Si te detienes a pensar en esto, comprenderás que cada acción que tomas para compartir la palabra de Dios tiene un impacto eterno. Por eso, si has llegado hasta aquí, es momento de actuar. Te animo a que interactúes con este mensaje, dejes un comentario escribiendo "confío en Dios y predico su palabra" y lo compartas con tus amigos y familiares. Este simple gesto tiene un poder inmenso. Al hacerlo, te haces consciente de la llegada de Dios y, al mismo tiempo, preparas a otras personas para ese gran momento.
Tu compromiso es crucial para la difusión de la fe y la palabra de Dios. Porque, si no somos nosotros los que difundimos su mensaje, ¿quién lo hará? Este es el momento para ser voces del Evangelio, para ser portadores de la verdad, porque en la medida en que más personas escuchen esta buena nueva, más cerca estaremos del cumplimiento de la promesa de Cristo. Al escribir confío en Dios y predico su palabra, no solo estás reafirmando tu fe, sino también poniéndote en el camino de aquellos que se preparan para el retorno de Cristo. Este acto es más que un comentario, es un testimonio de tu fe y una invitación a otros a unirse a esta misión divina. Recuerda, tu papel en este momento es muy importante, ser luz en medio de la oscuridad, ser el canal para que más almas escuchen y reciban el mensaje de salvación. Sin embargo, a medida que la luz del Evangelio se expanda, también lo harán las sombras. La llegada del Anticristo será una de las pruebas más grandes que los cristianos tendrán que enfrentar. En algún momento, aparecerá un líder mundial, carismático, capaz de solucionar los problemas más grandes de la humanidad. Aparentemente, será la respuesta a todos los males, la figura que promete paz y prosperidad. Pero lo que no sabrán muchos es que este líder es una entidad maligna, un ser cuya verdadera naturaleza es destructiva. Su poder no viene de la luz, sino de las tinieblas, y su misión será destruir todo lo que está relacionado con Dios y con su pueblo. ¿Cómo lo hará? Se levantará contra Dios, profanando su templo y persiguiendo con una crueldad desmedida a todos aquellos que se opongan a su reinado. En 2 Tesalonicenses 2, 8-10 se nos advierte, y entonces se manifestará aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este pasaje es clave, porque revela una gran advertencia: el Anticristo llegará con gran poder, haciendo maravillas y señales mentirosas que engañarán a muchos, pero no olvidemos, su fin está marcado. Jesús, con su autoridad divina, lo derrotará. No hay poder mayor que el de Cristo, y cuando Él regrese, este líder maligno será destruido por el resplandor de su venida. Este evento final es la gran esperanza de los creyentes, porque, aunque el Anticristo intente conquistar la tierra, no podrá prevalecer. El triunfo de Cristo es inevitable. Y entonces, mientras todo esto se desarrolla, el 10º signo comienza a manifestarse: gran angustia, guerra y conflicto en Israel. Este será un periodo donde la guerra, el odio y la opresión se desencadenarán contra Israel. ¿Puedes imaginarlo? Una nación marcada, un pueblo perseguido, a la vanguardia de los últimos eventos de la historia. Las tensiones aumentarán y los desastres se multiplicarán. Habrá muchas muertes, sufrimiento y destrucción a una escala jamás vista. El conflicto será feroz y las fuerzas del mal se desatarán con una violencia abrumadora. Este periodo de guerra será como nunca antes, un tiempo de prueba para todo el pueblo de Israel, pero también para todo el mundo. En medio de todo esto, muchos se preguntarán si la paz alguna vez volverá, si la humanidad encontrará alguna vez el alivio. Pero la respuesta será que, solo cuando Cristo regrese, será cuando la verdadera paz finalmente se establezca. El conflicto contra Israel será el último preludio antes del regreso glorioso de nuestro Salvador. Será un tiempo de gran angustia, de caos, de una guerra que parecerá no tener fin. Pero en este contexto tan oscuro, la promesa de Cristo se mantiene firme: Él regresará y vendrá a juzgar con justicia y poder, destruyendo toda maldad y estableciendo su reino eterno. Es crucial que, como creyentes, mantengamos los ojos fijos en la verdad divina y no nos dejemos engañar por los falsos profetas ni por las mentiras del Anticristo. No podemos permitir que el miedo nos nuble la vista. La lucha será difícil, pero la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. Entonces, el mensaje es claro: mantente firme. Los tiempos son inciertos, pero nuestra fe es la ancla que nos mantendrá a salvo. Ahora, te pregunto, ¿qué harás con este mensaje? Los tiempos del fin están acercándose, y es nuestra responsabilidad estar preparados, ser testigos y permanecer fieles. Que nadie te engañe,
que tu fe sea inquebrantable y que cuando llegue ese día, estés listo para recibir a Cristo, tu Salvador, con un corazón fiel. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24, encontramos un mensaje de advertencia que resuena profundamente en los tiempos que estamos viviendo. Jesús dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, salgan, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estas palabras, pronunciadas por Jesús, nos muestran una imagen desgarradora, casi apocalíptica. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Imagina por un momento la escena, una ciudad santa, un símbolo de la fe, sitiada por fuerzas extranjeras. Y Jesús, con una claridad asombrosa, nos advierte que este será el comienzo de una tragedia inminente. La destrucción no es solo una eventualidad, sino la retribución de aquellos tiempos, el cumplimiento de lo que se ha escrito. Pero lo que es aún más sorprendente, es el consejo que Jesús da a los que estén cerca: huyan a los montes, salgan de la ciudad, no entren en ella. Son palabras de urgencia. Es un llamado a escapar, a salvarse, porque la situación será tan grave que ningún lugar será seguro. Las personas tendrán que abandonar todo lo que conocen, huir de su hogar, porque los días de sufrimiento y calamidad habrán llegado. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Este fragmento nos habla de una época de tribulación y opresión, una época en la que las naciones extranjeras, los pueblos que no conocen a Dios, tomarán el control y humillarán a la ciudad santa. Jesús, al mismo tiempo, profetiza que esto será solo por un tiempo, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Es un periodo de purificación, de justicia, pero también de dolor y caos. Este pasaje no solo tiene una profunda implicación histórica, sino que es también una advertencia para nuestros tiempos. Si bien los eventos que Jesús describe se relacionan con la destrucción física de Jerusalén en el pasado, ¿podríamos estar viendo algo similar a nivel global hoy en día? El mundo está lleno de conflictos, de situaciones que nos hacen preguntarnos si estamos ante los últimos días. ¿Nos estamos preparando para lo que está por venir? Este es el llamado a estar alertas, a entender que lo que sucedió en el pasado podría ser un reflejo de lo que está por ocurrir en el futuro. Los tiempos de tribulación serán reales, intensos y abrumadores, pero como Jesús nos enseña, tenemos que estar listos, vigilantes, porque el cumplimiento de las profecías está cada vez más cerca. Ahora, Jesús no solo nos habla de una destrucción física, sino que se extiende hacia una señal en el cielo. Él menciona que no solo habrá eclipses, meteoritos y oscuridad, sino que también ocurrirán cosas extrañas y difíciles de explicar. Imagínate el cielo cubierto de eventos cósmicos que nadie puede comprender, cosas tan sorprendentes y desconcertantes que la humanidad se ve obligada a preguntarse: ¿qué está pasando? Será un caos en el universo entero. ¿Acaso esos cielos cubiertos de señales no están aquí también para despertar nuestra atención? ¿Qué señales estamos viendo hoy que podrían ser solo el principio de algo mucho más grande? Las palabras de Jesús nos sumergen en un mar de misterio, de incertidumbre. ¿Cómo reaccionaríamos ante estos acontecimientos? ¿Estamos preparados? Si algo es claro, es que debemos permanecer vigilantes, con los ojos abiertos, para no ser sorprendidos. La llegada de estos tiempos ya está escrita, y aunque aún no sabemos cuándo ocurrirán exactamente, las señales que nos rodean parecen indicar que ese momento está cada vez más cerca. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29, encontramos una descripción impactante que nos deja sin aliento. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este pasaje nos habla de un cambio cósmico, un evento tan profundo que desafía la comprensión humana, un suceso que es más que una mera metáfora. El universo entero se tambaleará. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en lo que podría significar un cielo oscuro? Imagina por un momento, el sol se oscurecerá, y con ello, el día se convertirá en noche. Esa luz tan vital que nos da vida,
calor y que marca el ritmo de todo lo que conocemos, de repente dejará de brillar. El sol, nuestra fuente principal de luz, de calor, se apagará y no sabremos cómo entender el vacío que dejará. ¿Cómo será vivir en la oscuridad durante el día? Pero no es todo. La luna, ese astro que acompaña las noches y que refleja la luz del sol, no dará su resplandor, lo que nos sumergirá en una oscuridad aún más profunda. No será solo la noche, sino también el día, ambos envueltos en la misma oscuridad sin esperanza. Y como si fuera poco, las estrellas caerán del cielo, un lenguaje simbólico pero potente. Este no es un simple fenómeno astronómico, es un sismo cósmico, el universo se tambaleará, las estructuras que pensábamos eternas, los cuerpos celestes que hemos observado toda nuestra vida, caerán, se desplomarán, y nos preguntaremos, ¿qué está ocurriendo en el universo? Las potencias de los cielos serán conmovidas, y esto sugiere que todo el orden cósmico se desmoronará, los mismos elementos que han permanecido inquebrantables durante miles de años, los astros, las constelaciones, las fuerzas que regulan el cosmos, serán sacudidos, tal vez irreversiblemente. Imagina lo que sería ver el cielo y darse cuenta de que ya no es el mismo. Esta visión no es solo algo lejano, es algo que sucederá después de una tribulación, de una crisis que alterará todo lo que conocemos. Algo tan grande, tan impactante, que el universo mismo se mostrará alterado y fuera de control. Ahora, sé que algunos, quizás muchos, se están preguntando, ¿cómo puede ser esto posible? El escepticismo será real. Como nos advierte el apóstol Pedro, en su carta, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro nos alerta que en los últimos tiempos habrá aquellos que se burlarán de la promesa del regreso de Cristo, que dirán, ¿dónde está? Todo sigue igual, no hay señales, no hay cambios, no hay nada que nos haga pensar que esto realmente sucederá. Es cierto, el paso del tiempo puede hacer que muchos pierdan la fe, que se dejen llevar por la incredulidad, por el escepticismo, pero cuidado. No caigamos en esa trampa. Es precisamente esa falta de fe, esa burla constante, la que marcará uno de los grandes signos de los últimos días. Las personas seguirán sus propios deseos y pasiones egoístas, sin pensar en las consecuencias de sus actos, sin tener compasión por los demás. La maldad será la norma, y la falta de remordimiento será evidente en todos los rincones de la sociedad. Cada vez será más común ver cómo las personas se lastiman unas a otras sin sentir remordimiento, como si fuera lo más natural del mundo. Esto nos debe hacer reflexionar profundamente sobre la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Estamos viendo ya estos signos? ¿Nos estamos preparando realmente para el regreso de Cristo? Este versículo de Pedro también nos revela lo siguiente. La humanidad estará tan centrada en sus intereses egoístas, en sus deseos personales, que perderá la perspectiva del propósito divino. La gente se burlará, se reirá de la promesa de la venida de Cristo, pero los eventos cósmicos que describen las Escrituras no pueden ser ignorados. Cuando esas señales lleguen, cuando los cielos se sacudan, ya no habrá tiempo para dudas. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, encontramos una descripción que nos deja sin palabras. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, efectivamente naturales, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este es un pasaje estremecedor, que nos revela una verdad inquietante sobre el comportamiento humano en los últimos tiempos. ¿Te has detenido a pensar en las características de estas personas? Parece que este pasaje está describiendo a una generación completamente alejada de los valores cristianos. Primero, habla de hombres amadores de sí mismos, seres humanos que se han vuelto egoístas, incapaces de ver más allá de sus propios intereses. La avaricia y el amor por el dinero se convertirán en su motor, mientras que la vanagloria y el orgullo se elevarán, eclipsando cualquier sentido de humildad o bondad. Vivirán en un mundo donde la soberbia y la blasfemia reinarán, sin respeto por nada ni por nadie. ¿Cómo podremos convivir con una sociedad así? Y eso no es todo.
Serán desobedientes a los padres, quebrantando los lazos familiares, dejando de lado los principios de respeto y amor que deberían unificar a las familias. Ingratos e impíos, sin la menor gratitud o compasión por los demás, se alejarán de la bondad y la moral. ¿Qué quedará de las relaciones humanas cuando los cimientos de la familia sean destruidos por la ingratitud y la falta de fe? Nos describe a una generación implacable, calumniadora, que no tendrá piedad en su camino destructivo. Serán personas crueles, que despreciarán todo lo bueno, despojando la vida de su valor más básico. Esto no es solo una lista de defectos humanos, es una advertencia clara de que el amor al prójimo y la empatía desaparecerán, siendo reemplazados por un egoísmo destructivo. Un mundo donde la maldad predomine sobre la bondad, ¿te suena familiar? Y entonces, llegamos a uno de los aspectos más aterradores: serán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los placeres momentáneos, pero más que de Dios. ¿Cuántos conocemos que viven solo por sus deseos efímeros, por placeres que los dejan vacíos, pero sin que busquen algo más grande que los satisfaga? Tendrán una apariencia de piedad, como si fueran personas religiosas, pero negarán la eficacia de la verdadera fe, la fe que transforma, que purifica, que salva. Esta es la mentira que más daño hará, una religiosidad vacía, sin poder transformador. ¿Es esto lo que nos espera? Este es un llamado de alerta: alejarse de estas personas. No es tiempo de seguir los caminos de la maldad, no es tiempo de permitir que la desesperanza y la incredulidad nos arrastren. Es momento de mantenernos firmes en nuestra fe, de no ser parte de este mundo de egoísmo y destrucción. Ahora, si todo esto ya te está pareciendo sombrío, prepárate, porque hay más. En el mismo capítulo de Mateo 24, 21 a 22, Jesús nos habla de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esta tribulación será algo tan terrible, tan devastador, que será la peor que el mundo ha visto o verá. Los días de sufrimiento que están por venir serán incomparables a cualquier cosa que la humanidad haya experimentado hasta este momento. ¿Te imaginas lo que eso significará? Un sufrimiento sin precedentes. Jesús, con su infinita sabiduría, nos asegura que si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Esto es una advertencia clara, porque el sufrimiento será tan grande que ni siquiera la humanidad podrá resistirlo. La desesperación se apoderará de todos, sin una esperanza tangible. Sin embargo, en medio de todo este caos, hay una luz de esperanza. Jesús nos recuerda que por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Esto nos muestra la soberanía de Dios, que a pesar de la grandeza de la tribulación, siempre cuidará de aquellos que le siguen, de aquellos que han sido fieles a su palabra. Dios, en su misericordia, acortará esos días de angustia para que al menos algunos puedan sobrevivir, para que aquellos que han sido elegidos por Él puedan perseverar hasta el final. Esto es un recordatorio de que, aunque los tiempos sean oscuros, la mano protectora de Dios está sobre sus fieles, y nada puede separarnos de su amor. Es cierto que el futuro parece incierto, que los tiempos que nos esperan pueden ser los más oscuros de la historia humana, pero la promesa de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. El libro de Daniel, en su capítulo 12, versículo 1, nos trae una visión impactante: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta profecía está impregnada de una solemne advertencia, un tiempo de tribulación tan grave y profundo que nunca antes se había experimentado en la historia de la humanidad. ¿Te puedes imaginar lo que significaría un tiempo de angustia como ese? Un momento tan oscuro, tan imponente, que sobrepasaría cualquier sufrimiento del pasado, y aún así, la promesa de esperanza resplandece en medio de la tormenta. El texto no solo nos habla de la gran angustia, sino que también nos ofrece una promesa de liberación. Miguel, el gran príncipe protector, se levantará para defender al pueblo de Dios. En medio de ese caos y desesperación, habrá una intervención divina que traerá la liberación a aquellos que están inscritos en el libro de la vida, el libro que guarda los nombres de aquellos que han permanecido fieles, de aquellos que han seguido el camino de la verdad. Es como si una luz brillara intensamente en medio de la oscuridad, como una esperanza inquebrantable que nos recuerda que, aunque la tribulación será grande, no estamos solos. Dios está con su pueblo, y Él traerá la salvación a aquellos que confíen en Él. Este mensaje no solo habla de un evento lejano en el futuro, sino que es un recordatorio de que a pesar de los tiempos difíciles que enfrentemos en nuestras vidas, siempre habrá una intervención divina que traerá liberación a su pueblo.
Pero, ¿estamos preparados para este momento? ¿Estamos nosotros inscritos en ese libro? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 27, Jesús nos ofrece una imagen aún más imponente y trascendental. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Este es un anuncio de su regreso, de su segunda venida, cuando Él vendrá con poder y gloria para juzgar a las naciones y establecer su reino eterno. Este es el momento que todos los cristianos hemos estado esperando, el regreso triunfante de Jesús. Es el fin de los tiempos, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pero antes de ese gran día, debemos estar atentos a las señales que nos rodean, porque la proximidad de ese evento es inminente. Jesús nos invita a estar vigilantes, a reconocer las señales de los tiempos. Observad también la higuera y todos los árboles, cuando ya echan brotes, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Aquí, Jesús utiliza una parábola simple pero poderosa. La observación de los brotes de los árboles en primavera es una señal clara de que el verano está cerca. De un mismo modo, las señales que nos da Jesús en su palabra son los brotes de algo aún mayor que está por venir. El reino de Dios está cerca y debemos estar preparados para ello. Los eventos que ocurren a nuestro alrededor, las tribulaciones, las señales en los cielos, son indicativos de que el fin de los tiempos está acercándose y debemos estar alertas porque no sabemos el día ni la hora. En estos tiempos de incertidumbre, cuando el mundo parece estar sumido en la confusión y la desesperación, Jesús nos llama a ser vigilantes, a estar atentos y a vivir en constante preparación. Las señales están claras y debemos reconocerlas. ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos ha pedido? ¿Estamos siendo fieles en nuestra vida diaria, en nuestra fe y en nuestro amor hacia los demás? Este es el momento de ser vigilantes, de no dejarnos engañar por las distracciones del mundo, sino de estar firmemente enfocados en el propósito divino. Jesús nos da una advertencia, una llamada de acción. Cuando veas que estas señales se cumplen, sabrás que el reino de Dios está cerca. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre el estado de nuestra fe. ¿Estamos listos para su regreso? La parábola de la higuera nos recuerda que hay señales claras que nos indican que el fin está cerca. El reino de Dios está cerca, y como creyentes, debemos prepararnos con urgencia. Es un llamado a no vivir en complacencia, sino a vivir con expectación, sabiendo que el regreso de Jesús será glorioso y lleno de poder. La promesa de liberación está clara, y la esperanza no es solo para el futuro, sino también para el presente. Mientras enfrentamos tribulaciones, podemos tener la certeza de que, como los elegidos de Dios, seremos liberados. El regreso de Jesús será el fin de toda injusticia, el fin de todo sufrimiento y el comienzo de un reinado eterno lleno de justicia, paz y amor. Este es un tiempo de preparación, de estar atentos a las señales, de mantenernos firmes en nuestra fe. Hoy en día, al mirar a nuestro alrededor, es imposible no notar cómo las profecías bíblicas están tomando forma frente a nuestros ojos. Las señales de los tiempos, tal como fueron anunciadas por Jesús en el Evangelio de Mateo, parecen estar cumpliéndose en cada rincón del mundo. Jesús nos advirtió sobre la aparición de falsos profetas, guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos en varios lugares. Todos estos eventos, que parecían tan lejanos, están ocurriendo hoy con una frecuencia alarmante, y mientras más observamos, más parece que todo lo que nos dijo el Señor se está haciendo realidad. ¿Te has detenido a pensar en lo que esto realmente significa? Es como si las páginas de la Biblia cobraran vida, revelando señales que apuntan a un evento inminente, un evento tan trascendental que cambiará el destino de toda la humanidad. El final de los tiempos. Estas señales, aunque inquietantes, no deben llenarnos de miedo, sino de una profunda reflexión y, sobre todo, de una fe más firme en la promesa de Dios. Es cierto que los eventos a nuestro alrededor pueden ser aterradores, guerras que azotan naciones, hambre que castiga a muchos, desastres naturales que arrasan con lo que se encuentra a su paso. Sin embargo, Jesús ya nos lo había advertido: en el mundo tendrán tribulación, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Este es el mensaje que debemos grabar en nuestro corazón: la victoria de Cristo es nuestra esperanza. La tentación de caer en el miedo y la desesperación es grande, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones fuera de nuestro control. Pero Jesús, en su infinita sabiduría y amor, nos ha dejado claras instrucciones: debemos estar preparados. Preparados no solo físicamente, sino espiritualmente.
¿cómo nos preparamos? Buscando refugio en Él. El Señor es nuestro refugio seguro, nuestro amparo en medio de las tormentas de la vida. En momentos de angustia, en medio de las tragedias, Él está con nosotros, guiándonos, dándonos la paz que el mundo no puede dar. Es en estos tiempos de incertidumbre cuando más debemos aferrarnos a nuestra fe, cuando más necesitamos recordar que, aunque las señales del fin de los tiempos se hacen más evidentes, el plan de Dios está avanzando con propósito y precisión. El sufrimiento y la aflicción no son el fin, sino que, como nos enseña la Escritura, son una parte del proceso que nos acerca al cumplimiento de la promesa de redención y restauración que Dios nos ha dado. Cada evento que ocurre en este mundo, por más devastador que sea, es un recordatorio de que estamos más cerca de la gloria futura que nos espera. La resurrección de Cristo y su regreso son las piedras angulares de nuestra esperanza. Cada uno de estos momentos difíciles nos acerca un paso más a la consumación del reino de Dios. No es el fin, es el principio de algo mucho más grande. Y mientras atravesamos estas tribulaciones, debemos recordar que la misión de cada cristiano es clara: mantener nuestra fe inquebrantable, amar a nuestro prójimo y compartir la esperanza de Cristo. El amor de Cristo debe ser el motor de nuestras acciones, el fuego que nos impulse a predicar su palabra a los demás. Estos tiempos de crisis son una oportunidad para que los cristianos se levanten como luz en medio de la oscuridad, para que podamos compartir con el mundo la esperanza que tenemos en Jesús, el único que puede salvar y restaurar. Jesús no nos dejó huérfanos ni desprotegidos en medio de esta gran tribulación. Él nos aseguró que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No importa cuán oscura sea la noche, su luz nunca se apaga. A través de Él, podemos sobrellevar cualquier dificultad, porque sabemos que Él ha vencido al mundo. Así que no temamos, no dejemos que el miedo nos paralice, sino que usemos estos tiempos como un trampolín para crecer en nuestra fe. Este es el momento para fortalecernos en el Señor, para prepararnos espiritualmente y, al mismo tiempo, para prepararnos a ayudar a otros a encontrar esa paz que solo Él puede dar. Mientras tanto, al enfrentar las señales de los tiempos que nos rodean, no olvidemos lo que Jesús nos enseñó sobre ser observadores de los signos de la era. Las tribulaciones no son solo pruebas, son también oportunidades. Oportunidades para compartir la fe, para ser agentes de cambio en un mundo que se tambalea. Estos eventos no deben sumirnos en la desesperación, sino en un mayor compromiso con la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con las señales que tenemos delante de nosotros? ¿Estamos viviendo con la urgencia de quienes saben que el regreso de Cristo está cerca? Por todo esto, hermanos y hermanas, no perdamos la esperanza. Las señales de los tiempos están cumpliendo su propósito, y lo que se avecina es el cumplimiento de la promesa de Dios para toda la humanidad. La historia no termina en tragedia, sino en victoria. Y mientras caminamos hacia ese glorioso día, debemos seguir adelante con valentía, con la certeza de que en Cristo tenemos la victoria. Si te ha tocado este mensaje, no es una casualidad. Es un llamado a la acción. Actúa ahora, comparte la palabra de esperanza y mantén viva tu fe. El regreso de Cristo está cerca, y todo lo que está ocurriendo en el mundo no es un final, sino el preludio de su gloria. Y como dice Jesús en Juan 16:33, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos y hermanas, mantengamos nuestra esperanza firme y compartamos con el mundo la luz de Cristo, porque Él es la esperanza que el mundo necesita hoy. Amén.